Ingeniero José Alfayé, buenas tardes. Ingeniero José, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ingeniero. ¿Usted cómo le ha ido el día de hoy? Bien, bien, aquí entrando a este enlace, pero no sé. Sí. Bien, bien. ¿A qué hora dijeron que empezaba? Excelente. Excúseme que no le alcancé a escuchar, ingeniero José. ¿A qué hora dijeron que empezaba la reunión? No sé si era a las 6 o a las 6:30. La verdad que no sé cuál de las 2 horas. Sí. Bueno, vamos a estar pendientes a ver aquí qué pasa. Ok, muchas gracias, Inge. Listo. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. A usted, Inge. Inge, mi nombre es Frei Castro. Freddy Castro, sí. Freddy Jesús Castro. Bueno. Ya. Bueno, Ok, ok. muchas gracias, Inge. Bueno, que tenga buena tarde. Igualmente.
está haciendo? Jóvenes, buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Ahí se le escucha un poco bajo, pero se escucha. Buenas tardes para todos, jóvenes. No. ¿Alcanzan a escuchar, por favor?
Sí, ingeniero, por acá le estoy escuchando. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, ingeniero, se le está escuchando perfectamente. Cuénteme. Jóvenes, ¿ustedes me alcanzan a escuchar? Sí, señor. Oh, muchas gracias, Sara. Ok, jóvenes, bienvenidos a Arquitectura de Computadores. Mi nombre es Frei Castro. Cuento con el placer de tener en la compañía al ingeniero John Soto, que es el director de todo el curso de Arquitectura de Computadoras, y el ingeniero José Alfair, que nos está también apoyando en todo lo que es este proceso de intercambio de conocimiento acerca de cómo funciona realmente todo el mundo de la computación. Jóvenes, bienvenidos a este acompañamiento el día de hoy. Ok, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser puertos. Y es un tema que es bien interesante porque es la forma, entre comillas, a la que nos podemos comunicar con un concepto de un computador, especialmente a través del corazón del mismo computador, que es realmente el procesador. ¿Ok? Muy bien. Entonces, jóvenes, permítanme un segundo, voy a compartir pantalla con ustedes y voy a hacer una combinación de presentación y de opiniones de ustedes. ¿Ok? Muy bien, recuerden jóvenes que cuando uno presenta no alcanza a verles a ustedes. Por ejemplo, si suben la manito, ¿ok? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. Ingeniero, ¿Ok? el ingeniero le recuerda. Ingeniero John. Claro, buenas noches para todos, buenas noches estudiantes, buenas noches ingenieros. Qué bueno que asistan a esta web de apoyo que la va a llevar en este caso el ingeniero Frei. Recordar al ingeniero grabar la reunión para poderla compartir con los estudiantes. Oh, sí, ingeniero, por supuesto que sí. Ok, muy bien, entonces permítanme, yo voy a compartir. Ok, y jóvenes, voy a empezar con algo muy simple. Excúsenme un segundo, oh sí. Y es el concepto como tal de lo que, entre comillas, es un puerto. ¿Ok? Voy a ir mostrándoles paso a paso diferentes manejos, diferentes configuraciones y diferentes conceptos acerca de lo que son puertos en computadora, incluyendo una parte que es supremamente importante, ya que ustedes son ingenieros en ciencias de la computación, ingenieros en sistemas, y es la parte de buses. ¿Ok? Vamos a hablar también de buses de datos, de buses de control y de buses de direcciones. Entonces, jóvenes, esto que ustedes ven ahí es algo supremamente simple de definición. ¿Ok? Simplemente los puertos de entrada-salida, ojo porque eso es bien importante, puertos tanto de entrada como salida de datos, ¿ok? Simplemente son los que se encargan de la comunicación de datos entre dos extremos. Y ya, eso es todo. Es una definición extremadamente simple.
pero que para nosotros como ingenieros de sistemas tiene que ser muy clara. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tienen esos puertos? Y viene lo interesante. Y es el concepto de un reloj. ¿Ok? Ese reloj es realmente aquello que permite sincronizar cuando los datos pueden ingresar o pueden salir de una computadora o de una comunicación entre un procesador y una serie de dispositivos de entrada-salida. Eso es bien importante, jóvenes, porque normalmente nosotros simplemente en la vida real conectamos los puertos y automáticamente tenemos la información que nosotros queremos o ingresar o la información que nosotros queremos tener. Muy bien, eso que es tan fácil para la parte de usuario, para nosotros como ingenieros, eso implica que el uso del puerto tiene que tener un mecanismo que pueda permitir la sincronización de esa transferencia de datos entre los dos dispositivos que se van a comunicar. Y eso es bien importante como concepto. Igualmente, jóvenes, existe otro elemento que muchos de ustedes conocen y es el concepto de los pines de datos. ¿Ok? Ahí tenemos en esos pines, desde unos muy antiguos, que ahorita les voy a mostrar que tenían hasta 64 pines, unos conectores que se llamaban Centronics de impresoras paralelas que pues yo estoy completamente seguro que ya ustedes no conocen, pero que tenían esa cantidad. Y esos pines son los que permiten ese flujo de información, de electrones, de datos, para que puedan ser intercambiados entre ese componente que quiere transmitir y el componente que quiere recibir. ¿Ok? Muy bien. Digamos que esa es la parte básica. Y hay conectores serial. Hagan de cuenta como cuando se hace una fila y una persona le pone la mano a otra persona en el hombro y la de atrás a la siguiente y así en serie, ¿ok? Una fila, eso es lo que se denomina una comunicación serial. Pero también recuerden ustedes, jóvenes, que puede existir el hecho de yo unir varias filas, ¿sí? O sea, una fila en paralelo a otra fila, en paralelo a otra fila, o sea, en forma contigua. Ese era otro tipo de puertos que ya prácticamente hoy en día no se usan, pero que es muy importante conocer ese concepto. Entonces, puertos que aprovechaban pines en forma serial, o sea, una fila de datos que seguían uno tras otro, o puertos que aprovechaban fines en forma paralela, esto es, varios datos simultáneamente transfiriéndose. Muy bien, ¿hacia dónde vamos, jóvenes? A esto que de pronto ya algunos de ustedes por su juventud de pronto ya no conocen, ¿sí? Y algunos de ustedes alcanzaron a conocer de pronto hace unos años. Esta era la típica imagen de puertos que había en esa época, ¿ok? Pero que hoy en día, como vamos a ver más adelante, ya prácticamente de ahí prácticamente no sobrevive sino uno solo y, ¿cómo se puede decir? Y en forma muy poca, ¿ok? Esos dos puertos, los dos superiores jóvenes, estos dos, eran para un tipo de conexión que se llamaba PS2. Eran conectores
básicamente para conectar tanto el mouse como el teclado, ¿sí? Y básicamente fue un puerto que se definió por parte de IBM, ¿sí? Cuando ellos diseñaron sus PCs, sus Personal Computer 2. Entonces eran típicos estos dos puertos que se usaban en esa época. Este puerto que ustedes alcanzan a ver, jóvenes, acá todavía existe, que es el puerto Ethernet, que inclusive este puerto en muchas oportunidades también tiende a desaparecer, ¿ok? Pero digamos que todavía sobrevive este tipo de puerto Ethernet, que más adelante lo vamos a ver, y es el famoso RJ45. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Y el puerto que hoy en día domina, que es el puerto USB, que paradójicamente también es un puerto serial, pero que ha cambiado en una forma impresionante y que básicamente es el puerto con el que la mayoría de las personas interactuamos para poder intercambiar la computadora o dentro de la computadora entre los dispositivos de entrada y los de salida con el procesador. ¿Ok? Muy bien, estos jóvenes que ustedes ven acá, donde estoy moviendo el mouse, era un típico, y digo típico porque eso ya no se ve sino en las películas, jóvenes, un puerto serial, ¿ok? En esa época se les llamaba DB9 porque normalmente tenían 9 pines, 5 en un lado y 4 en el otro. Era típico para poder conectar un dispositivo que ya hoy en día muchos de ustedes no conocen, que se llamaba módem, un modulador de modulador. Era básicamente un aparato electrónico que permitía que los datos que viajaran o que salieran de una computadora pudiesen transmitirse por el mundo. En ese caso eran básicamente líneas conmutadas o lo que ustedes conocen, bueno, creo que ya también pocos conocen, líneas telefónicas, ¿ya? Entonces, esos datos que salían del computador, que escasamente se manejaban en términos de voltios, de 5 voltios, pues si yo lo saco por un cable, casi que a los 2 metros se me va a caer, porque tienen muy poca potencia. Entonces, se construyó un aparato electrónico que era un modulador, o sea, que podía convertir esos datos, llevarlos en una onda electromagnética, y esa onda sí tenía la capacidad de ir por un cable eléctrico y llegar hasta el destino. Y a su vez, en el destino había otro módem que lo que hacía era el proceso contrario. Quitaba esa modulación, lo que se llamaba en esa época también una portadora, y regresaba los datos para que el otro computador los pudiesen interpretar. Bueno, eso, jóvenes, es una poquito de historia, pero es bueno que ustedes conozcan que eso existió. Hoy en día, afortunadamente, ya no existe. Y digo afortunadamente porque las velocidades eran increíblemente lentas. De verdad que eran bien espantosamente lentas. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Aquí tienen un típico puerto de impresora paralela en esa época. Lo que les hablaba ahora, ¿ok? Que yo puedo tener una fila acá. Oh, excúsenme. Puedo tener una fila y puedo tener una fila, ¿ok? Una fila contigua. Cuando yo envío todos los datos de una fila y envío todos los datos de la fila siguiente en forma simultánea, es el concepto de comunicación paralela, ¿ok? Esto era típico en las impresoras, dado de que las impresoras normalmente eran extremadamente lentas, ¿sí? Habían impresoras de matriz de punto. Bueno, estoy hablando de historia casi que de historia dinosaurica, pero esas impresoras existían como matriz de punto, entonces se aprovechaba este puerto y dada la poca distancia que había entre la impresora y el computador,
pues se podían enviar esos datos en forma directa. Obviamente era más rápido que un cable serial. Jóvenes, que todavía hoy en día uno alcanza a ver, especialmente en algunos proyectores de vídeo y en algunos computadores portátiles antiguos, es un cable VGA. Esto es Video Graphics Array, arreglo gráfico de video. Estos conectores jóvenes que todavía se ven en algunos proyectores de vídeo en algunas universidades, eran básicamente un puerto de 15 pines y estaba diseñado para especialmente poder atender todo lo que eran arreglos gráficos de video. O sea, por ahí, entre comillas, era la mayor utilización de matrices de vídeo para poder conectar o monitores de computador o poder conectar a proyectores de vídeo. ¿Ok? Muy bien. Creo que pocos de ustedes también alcanzaron a ver estos tres tipos de puertos. ¿Ok? Básicamente los puertos para manejar los speakers o los altavoces, ¿sí? Que era muy típico, que la gente conectaba un cable y automáticamente con un altavoz, un speaker, usted podía escuchar pues o música o podía escuchar una conferencia o podía escuchar algún elemento que pudiese tener el componente de audio. Otro, jóvenes, era el típico para el micrófono, ¿ya? O sea, donde usted podía ingresar información al sistema de la computadora para poder grabar información o para poder interactuar con diferentes tipos de personas. Inclusive este puerto, jóvenes, hoy en día todavía existe, pero ha cambiado un poco la forma física de este puerto. ¿Ok? Y este puerto era para los computadores más avanzados. ¿Sí? Era un puerto de juegos, el Game Port, que mucha gente lo llamó los famosos joystick. O sea, unos elementos en los cuales usted podía básicamente jugar algunos tipos de videojuegos sin necesidad de utilizar las teclas de su keyboard o de su teclado. ¿Ok? Este puerto era básicamente destinado para juegos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Digamos que esta es la introducción a lo que había. Y esa introducción a lo que había, de pronto algunos de ustedes, yo sé que a pesar de ser tan jóvenes, llegaron a conocer este tipo de puertos. Pues bueno, la idea es de pronto ver cómo ha evolucionado todo este proceso y cómo, entre comillas, vamos a conocer realmente cómo trabajan internamente. ¿Ok? Muy bien. Vamos hacia adelante, jóvenes. Y esto es una de las partes que más me interesa, jóvenes, desde el punto de vista de ustedes como ingenieros en ciencias de la computación o ingenieros del área de sistemas. Y es que estos puertos, jóvenes, siempre se han manejado a través del concepto de interfaces paralelas de entrada-salida. ¿Qué significa eso, jóvenes? Cuando estamos hablando de esto que ustedes ven acá, estamos hablando de la comunicación que hay entre el procesador, ¿ok? Y un dispositivo electrónico que permita llevar esa información después de que el procesador la ha procesado, bien sea a memoria, ¿sí? En este caso, a memoria RAM, o bien sea a dispositivos de entrada-salida por medio de algo que controla todo el flujo de datos desde el punto de vista del software, que es el sistema operativo. ¿Ok? Aquí
hay algo bien interesante, joven, con los que acabo de expresar, y es que aunque el sistema operativo se considera software, en realidad no se le discrimina como un software normal, sino que tiene su propia categoría. ¿Ya? Ejemplo, la mayoría de las aplicaciones son básicamente, la mayoría de los softwares son básicamente lo que ustedes conocen como aplicaciones. Entre ellas, pues conocen todo lo que es la suite de Office, ¿sí? Que tenemos acá en la universidad, Office 365, pero también aplicaciones desde el punto de vista empresarial. Ejemplo, las profesionales que trabajan con el área de arquitectura o de ingeniería civil utilizan aplicaciones tipo AutoCAD o aplicaciones tipo SketchUp, o los diseñadores gráficos utilizan Photoshop, entre otras. Entonces, ese software que es del sistema operativo, que ya no es una aplicación como estas que acabo de mencionar, es el que se encarga de decirle a ese procesador que haga tal tipo de cálculos y que cuando los cálculos ya estén realizados, ese sistema operativo se los va a entregar o a la memoria RAM o a los sistemas de entrada-salida. Y en ese caso se aprovecha, jóvenes, este elemento que ustedes ven acá. Es una PPI o una Peripheral Programmable Interface o una interfase de programación de periféricos. Este dispositivo, jóvenes, aunque ya hoy en día no se ve, lo que se ha hecho es que se integra a través de unas cosas que se llaman ya no BLSI, sino SBLSI, o sea, integración de muy alta escala, sino unos nuevos dispositivos que se llaman superintegración a muy alta escala. Este dispositivo, la 8255, ya está integrado conjuntamente con otros dispositivos y estos dispositivos son los que reciben esa información que viene del procesador y de acuerdo a una serie lógica que interactúa al sistema operativo y que interactuamos nosotros los ingenieros de sistemas, la podemos llevar a las interfaces. ¿Ok? Y esto que ustedes ven acá en el lado derecho, jóvenes, es todo el proceso de interfaces a nivel de puertos. ¿Ok? O sea, yo puedo tener diferentes tipos de puertos, como ustedes los ven acá. Mírenlos, puerto A. Aquí tengo otro puerto A. Aquí tengo puerto C, en esta parte que les estoy señalando a mi lado izquierdo. ¿Ok? Todos esos puertos, jóvenes, es precisamente para el proceso de comunicación. Y este tipo de dispositivos, la 8255, inclusive venía al lado, trabajando muy de la mano con algo que se llamaba DMA, Direct Memory Access, acceso directo a memoria. Entonces, esos chips, esos circuitos integrados, hoy en día se han integrado en una escala supremamente alta, que es SBLSI. Estas son las iniciales en inglés de Super Very Large Scale Integration. Integración a muy grande escala, y en el caso del SBLSI, a super, muy alta escala. ¿Ok? Entonces, jóvenes, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, este señor, el 8255, fundamentalmente recoge esos datos de ese procesador y empieza a llevarlos a una serie de dispositivos, bien sea a ese acceso directo a memoria del que les acabo de hablar, o se lo entrega para que el sistema operativo lo lleve hacia los dispositivos que ya conocen los seres humanos. ¿Ok? Va a existir un laboratorio, jóvenes, que a mí me encanta en este curso de arquitectura, donde vamos todos a utilizar una serie de emuladores para que ustedes vean cómo es ese proceso
de intercambio de datos entre el procesador, entre los dispositivos que le sirven de periféricos, y es fantástico, es hermoso ese proceso. Pero por ahora, jóvenes, es importante que ustedes conozcan que este proceso de intercambio, de transferencia de información a nivel de un usuario, bueno, el usuario realmente está en una capa extremadamente alta, a través de los dispositivos que él utiliza para ingresar o para egresar información, jóvenes, existen una serie de dispositivos electrónicos que cuando ya esos datos se llevan a la parte electrónica, a través de estos dispositivos se le entregan al procesador para que él cumpla su función de procesar. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esta parte es bien importante que ustedes la conozcan desde el punto de vista de que es hermoso ver cómo cuando alguien, un usuario final, quiere simplemente a través de un mouse o de un teclado interactuar con el procesador, existe toda una serie de elementos, toda una serie de pasos, toda una serie de procesos para que después de esa orden que da ese usuario final, pues el procesador realmente la pueda elaborar. Y ahí, jóvenes, vuelvo y repito, hay un elemento que es vital para hacer todo ese proceso de integración, que es el sistema operativo. ¿Ok? Muy bien. Después de esta parte, jóvenes, quiero que miremos esta otra parte. Y es algo que en la realidad ustedes, entre comillas, están viendo hoy en día, ¿sí? Y algunos de esos gráficos que le mostré ahora, como ya han desaparecido. ¿Ok? Entonces, el rey definitivamente en los puertos hoy en día es el USB, pero también existe el puerto Thunderbolt, existe el puerto HDMI que ustedes lo asocian normalmente con conectar algunos monitores o algunos televisores que son Smart TV, que tienen esa capacidad de poder interactuar con la computadora. Los proyectores de vídeo que básicamente utilizan ese puerto HDMI. Pero también están los puertos de display, o sea, cuando usted conecta en una torre, ¿sí? Le va a colocar un monitor. Ese monitor, entonces, tiene un conector especial que todavía hoy en día se utiliza, ¿sí? Y digo que todavía hoy en día se utiliza porque ya ustedes saben que la idea es que cada vez se integren más. A lo que ustedes antiguamente conocían como torres jóvenes, pues la evolución los ha llevado a los famosos all-in-one o todo en uno, ¿ya? En el cual ya la torre, como torre, entre comillas, ya no es visible y se integra la parte de esa board o ese motherboard o main board que llamaban muchos, que es la parte de control de la computadora, se integra con el monitor en un solo bloque y es lo que ustedes conocen normalmente como los todo en uno o all in one. ¿Ok? Muy bien, existen también los famosos RJ45 o puertos Ethernet. Están los mini jack de 3.5 milímetros y conectores TRS. Estos son en los cuales ustedes conectan sus audífonos jóvenes. ¿Sí? A través de estos mini jack es donde ustedes conectan esos audífonos y a través de ellos pues se hace todo el proceso o de disfrutar música o que mientras usted está caminando con su celular usted pueda escuchar una conversación, todo ese tipo de intervención de audio. Y está el puerto SPDIF, que es para audio digital. Es un puerto un poco diferente, pero que posteriormente en otra charla podríamos ver. Y jóvenes, estos que ustedes ven acá, que se los mostré en la primera slide, en realidad ya han desaparecido.
Puertos tipo RS-232 o DB9 que les comentaba que era para conectar el módem. El famoso puerto paralelo o Centronics para conectar las impresoras antiguas. El puerto VGA, que es muy diferente desde el punto de vista del manejo de la información que tienes con el SVGA de algunos monitores de hoy en día. Igual pasa con el puerto DVI y los puertos de Super Video y obviamente los puertos para conectar el mouse y el keyboard, pues que ya ustedes ven que hoy en día ya no se conectan por este puerto PS2, sino que se conectan por puerto USB. ¿Ok? Entonces, jóvenes, estoy haciendo una combinación de algunos elementos y esa combinación la voy a continuar durante este proceso de apoyo. ¿Ok? Muy bien. ¿Hacia dónde vamos, muchachos? Hacia una pregunta que muchos de ustedes se hacen. ¿Un puerto es lo mismo que una ranura de expansión? Ojo, recuerden que las ranuras de expansión están integradas dentro del board o dentro de la board o como ustedes la llamen, la motherboard o la mainboard, ¿ok? O tarjeta madre que todavía sé que le dicen acá, o tarjeta principal o simplemente la tarjeta de la computadora. Esos jóvenes, esas ranuras de expansión se encuentran allá adentro. Entonces, desde el punto de vista funcional, digámoslo que sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a permitir, básicamente, en una forma paralela, en ingresar o posibilitar mejor transferencia de datos. ¿Ok? Ojo, solo que esas ranuras de expansión jóvenes normalmente tienen velocidades de transferencia supremamente altas y por eso se utilizan en la parte interna. Es muy típico, jóvenes, cuando ustedes quieren, por ejemplo, actualizar su memoria RAM de una board, ¿ok? Lo que se utiliza básicamente es una ranura de expansión y en esa ranura utilizar una memoria y la memoria básicamente requiere alta velocidad para poder tener una transferencia, el mejor desempeño en la transferencia de datos entre el procesador y el sistema de almacenamiento, incluye memorias que ustedes conocieron, SIM DDR3, DDR4. Esas ranuras de expansión tienen puertos de alta velocidad. ¿Ok? O sea, desde el punto de vista funcional, es lo mismo, ¿sí? Pero en general, jóvenes, son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque dado que esas ranuras se utilizan básicamente para transferencias de alta velocidad, normalmente los dispositivos de entrada-salida típico que se conocen son relativamente lentos, ¿ok? O sea, sus velocidades de transferencia son relativamente lentas. Son relativamente lentas si la comparamos con la velocidad de las ranuras. ¿Ok? Entonces, esa pregunta que mucha gente se hace, ¿es lo mismo la ranura de expansión que un puerto? Funcionalmente sí, pero tiene una salvedad y es que la ranura es extremadamente rápida para hacer transferencia y normalmente está dentro del board de la computadora. ¿Ok? Muy bien. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, jóvenes, hay un estándar para ellos que es básicamente PCI Express, ¿ok? Donde básicamente utilizan ya las tarjetas graficadoras hoy en día, especialmente para videogames, procesadores se llaman DSP, Digital Signal Processor, son especializados en manejar matrices
para aprovechar la máxima transferencia a nivel de velocidad de los datos entre la board y esa o la memoria RAM, como les decía. Muy bien. ¿Hacia dónde continuamos con esto, jóvenes? Hacia algo que todos ustedes conocen. ¿Sí? Y que es un poquito paradójico, jóvenes. ¿Por qué? Porque si anteriormente dijimos que los puertos seriales desaparecieron precisamente por ser extremadamente lentos, pues el hombre, ese ingeniero que es cada uno de ustedes, dijo, no, venga, yo le voy a poder sacar mejor provecho a ese puerto y lo voy a aprovechar para generar mayores velocidades a nivel de transferencia de datos. Entonces, ese puerto serial, el USB, que técnicamente se llama, cuando usted coloca un dispositivo de memoria, pen drive, que se inserta en el CPSB, ¿ok? Jóvenes, excúsenme un segundo. A veces... Shit. Ok. Oh. Jóvenes, ¿me alcanzan a escuchar en este momento? Sí, señor. Jóvenes, ¿me alcanzan Sí, señor. a escuchar? Sí, ingeniero, al parecer tiene un problemita ahí de conexión. Se escucha, pero obviamente un poquito tardío, pero sí. Jóvenes, ¿me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor. Oh, les ofrezco excusa, pero se está cayendo un poco esta red, ¿ok? Les ofrezco excusa. ¿Me alcanzaron a escuchar hasta USB, jóvenes? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces voy a continuar con la presentación. Ok, muchas gracias. El comentario que pone Nicolás es bien interesante, jóvenes. Sí, ahí era donde se conectaba todo lo que eran mouse y keyboards. Ok. Ah, mucho. Ok, muy bien. Entonces voy a continuar, jóvenes. Les decía que ese puerto serial se redefinió y ese puerto serial se convierte en lo que se llama Universal Serial Bus, que es básicamente el estándar para comunicación a nivel de puertos de hoy en día. ¿Ok? En realidad, este puerto USB, créanme que la redefinición que ha tenido ha sido gigantesca desde el punto de vista de la capacidad de transferencia de información entre un dispositivo que desea enviarla y un dispositivo que desea recibirla. Para que tengan una idea, jóvenes, antiguamente, como dice Nicolás, en esos puertos clásicos, jóvenes, las transferencias se hacían del orden de los kilobits o kilobytes, ¿ok? En términos reales, kilobits, o sea, miles de bits por segundo. Y uno se sentía feliz cuando era capaz de poder transmitir información a 10 kilobits por segundo o a 50 kilobits por segundo. Hoy en día, jóvenes, estamos hablando de megas, de millones de bits por transferencia en segundo. Entonces, ese cambio que han hecho personas como ustedes, como ingenieros que se tomaron el tiempo y se tomaron el trabajo de hacer esos cambios,
han convertido al puerto USB en el rey hoy en día. ¿Ok? Eso es bien importante, jóvenes, porque cada vez también ese USB evoluciona, ¿sí? Y inclusive ese USB en algún momento compitió con algo que todo el mundo creyó que lo iba a reemplazar, y era los puertos mediante conexión Bluetooth. Pero desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque a nosotros los ingenieros nos interesa que siempre haya competencia entre qué dispositivo puede transmitir más rápidamente mayor cantidad de información, entre la competencia entre el USB y los Bluetooth. Desafortunadamente, los Bluetooth todavía no han evolucionado hacia muy altas velocidades. Son buenos, pero digamos que son más lentos que los USB. Entonces, por eso se sigue prefiriendo el USB como medio para puertos. ¿Ok? Muy bien. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Hacia esto, jóvenes. Hacia esa gráfica donde ustedes conocen los diferentes tipos de conectores. ¿Ok? Desde el típico conector USB tipo A, que es básicamente el antiguo, el B, que recuerdan que era un poco chato, un poco ancho, ¿sí? Que inclusive se utilizó mucho como power, como potencia, ¿sí? Al USB 3.0, que es el que más se utiliza hoy en día. Y los mini, ¿ok? USB mini, USB micro, USB tipo C, que es el que más se utiliza hoy en día, jóvenes. Y si ustedes observan este USB micro B, es básicamente para conectar para conectar discos duros de estado sólido. Ahora, no es que porque sean de estado sólido, entonces voy a diseñar un conector diferente para ese puerto. No, sino que cuando estamos hablando de discos duros de estado sólido, estamos hablando de una muy alta transferencia de cantidad y en velocidad de datos. ¿Ok? Jóvenes, esos dos conceptos que les acabo de decir son importantes que ustedes los tengan claro. Una cosa es la velocidad a la cual se transfieren datos y otra cosa es la cantidad de datos que se pueden transmitir en la unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de que básicamente hoy en día los dispositivos de almacenamiento externos son básicamente discos duros de estado sólido, pues entonces se requiere un tipo de conector especialmente diseñado para que cumpla esas dos condiciones. Alta velocidad, o sea, supremamente rápido, pero que al mismo tiempo tenga muy alta capacidad para transferir mucha información de datos. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente todos los dispositivos hoy en día, excepto los Bluetooth, se conectan a través de cualquier tipo de dispositivo como este que ustedes ven, jóvenes. ¿Ok? Muy bien. ¿Hacia dónde nos lleva esto, jóvenes? Hacia esto. Que esos primeros tenían esa transferencia de 11 megabits por segundo. ¿Ok? Ojo, si ustedes comparan, jóvenes, 11 millones de bits por segundo, y yo les dije ahora una cifra de kilobits por segundo, o sea, de miles, miren el cambio tan enorme que implica ese USB, jóvenes. Pasar de miles a millones. En este caso, pasar a 11 megabits, que fue la primera versión, un cambio gigantesco, pero la versión 2, jóvenes, llegó a los 480 megabits por segundo. O sea, estamos hablando de muy alta capacidad. ¿Ok? Ahí, jóvenes, se empieza a ir eliminando otro tipo de dispositivos a nivel de conectores para conectar sí, monitores de vídeo, ¿sí? Y es que los, entre comillas, VGA antiguos
con esta alta velocidad ya empiezan a ir desapareciendo un poco. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es versión de hoy en día, donde tenemos USB 3.0, ¿ok? Implica velocidades extremadamente altas, ¿sí? Muy altas, y básicamente estamos hablando de velocidades que están generando velocidades cercanas a lo de la transferencia de discos duros. Como ustedes vieron en el anterior, el USB micro B, donde si estamos hablando de un disco duro sólido, podemos llegar a decir que rápidamente las transferencias pueden ser de 600 megabits por segundo, 800. Si usted tiene una buena máquina, estamos hablando de gigabits por segundo. ¿Ok? Estos jóvenes, en el apartado que ustedes ven en el segundo párrafo, el más común de todos es el USB tipo C. ¿Ok? Es el que, entre comillas, se está utilizando principalmente hoy en día. Ahora, la idea ¿cuál es, jóvenes? Es que ese USB tipo C, jóvenes, prácticamente se convirtió o ha sido el estándar universal para conectar periféricos en casi que la totalidad de las computadoras que existen hoy en día, independiente de la marca o del fabricante de la computadora. Se ha convertido en un estándar ese puerto, y todos en una u otra forma lo han aprovechado. Ese USB tipo C. ¿Ok? Muy bien. Otra vez, ¿hacia dónde nos lleva esto, jóvenes? A que esa evolución, jóvenes, nos llevó a un puerto que ustedes lo han, excúsenme la expresión, que se llama cacharrear, que han cacharreado mucho acá, que se llama HDMI. ¿Ok? Ese puerto es un puerto para transferencia de vídeo. Ustedes saben, jóvenes, que la transmisión de vídeo es lo que más consume a nivel de ancho de banda cuando estamos hablando de transferencia de datos. Porque el vídeo, entre más alta definición tenga, significa que la matriz, el arreglo matricial que permite generar ese vídeo, cada vez es más fino, o sea, tiene mucho más dots per inch, DOT, o sea, muchos más puntos por pulgada cuadrada. Entre más alta definición tenga, significa que hay muchos más puntos por pulgada cuadrada, y eso significa que entre más puntos tenga, pues va a consumir o va a ralentizar el medio de transmisión. Entonces, para eso se hicieron los cables o los puertos HDMI. La ventaja, jóvenes, es que el puerto de vídeo como tal es lo que más consume, pero simultáneamente yo puedo llevar dentro del vídeo, puedo llevar el audio, que el audio consume muy poco de ese espectro, y también puedo llevar data. ¿Ok? Entonces, esa data o ese data va a consumir muy poco, y se lo dejo básicamente todo ese canal en ese puerto, se lo dejamos básicamente a la parte de vídeo. ¿Ok? Muy bien. Otro que ustedes conocen mucho hoy en día, jóvenes, y que está empezando a evolucionar en una forma también bastante rápida. Muy bien. ¿Hacia dónde nos lleva esto, jóvenes? Hacia esto. A que en el caso concreto de los monitores, bueno, monitores no, los famosos Smart TV, jóvenes, que ya pasaron de ser HD, ¿sí? Ojo, jóvenes, que cuando se determinó el término HD era básicamente de 1024K o de 1024 bits. Después ese HD se acomodó a lo que ustedes hoy en día conocen como 4K.
Pero ya hoy en día existen monitores o existen televisores Smart TV que funcionan a 8K. O sea, resoluciones extremadamente altas. Recuerden lo que les acabé de mencionar en el anterior slide. La resolución es la cantidad de puntos que yo puedo hacer en una pulgada cuadrada. ¿Ok? Entre más puntos tenga, mejor la resolución y puedo definir una imagen con más detalle. Entonces, ese puerto HDMI, jóvenes, ha evolucionado para poder atender los nuevos dispositivos como hoy en día, que son básicamente los monitores o Smart TV de 8K. ¿Ok? Eso es bien importante, jóvenes, porque es otro elemento que ustedes, como ingenieros en ciencias de la computación, van a tener en cuenta cuando estemos hablando de transferencia de datos. Muy bien. Otro de los conectores que ustedes conocen, que inclusive tiene también la tendencia a ir desapareciendo, no sé si alguno de ustedes haya comprado los últimos portátiles de hoy en día. Ya este puerto, entre comillas, no lo traen los nuevos portátiles, los nuevos laptops. Entonces, este puerto igual sigue todavía existiendo y es el famoso RJ45 o el puerto Ethernet, ¿ok? Como lo deberíamos llamar nosotros los ingenieros en sistemas o en ciencias de la computación, ¿ok? Este es un puerto, básicamente ustedes más que nadie lo saben, para conectar computadoras, donde ahí yo puedo integrar tanto vídeo como audio y como data, ¿ok? Y las transferencias típicas son a 100 megabits por segundo, ¿ok? Ojo, más que el puerto, jóvenes, es muy importante que el aumento de la velocidad se haya debido o haya sucedido a raíz de los nuevos tipos de cables que tenemos hoy en día. Cables que no sé si a alguno de ustedes les tocó cables para Ethernet 5, categoría 5, categoría 5E. Pues ustedes hoy en día lo normal que manejan son categoría 6 o inclusive ya hay categoría 7 acá en Colombia. Pero jóvenes, lo que ustedes no saben es que existe la categoría 11 a nivel de cables para transmitir data y estamos hablando de transferencias de gigabits por segundo. ¿Ok? Entonces, ese RJ45, jóvenes, que todavía se utiliza mucho, sobre todo en pequeñas LAN, es bueno, ¿sí? Pero depende mucho su capacidad del cableado al cual vaya asociado y que cada vez existe la tendencia a ir reemplazándolo paulatinamente por conexiones inalámbricas. Pero es un conector que se utiliza mucho, el RJ45. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer los antiguos teléfonos. Utilizaban un conector que se llamaba RJ11, donde no había sino dos cablecitos, ¿sí? Era muy gracioso porque mucha gente al principio intentó conectar los RJ11, o sea, su cable telefónico, a los RJ45, porque eran una forma similar. Pero es bueno que ustedes sepan por antecedentes, jóvenes, que además del RJ45 existió el RJ11 como elemento, como puerto. En ese caso se utilizaba básicamente para audio, básicamente para... Con este puerto, jóvenes, podemos tener transmisión de 100 megabits. Ojo, recuerden que eso está supeditado a la distancia a la cual se haga el proceso de transmisión. Entre más larga sea la distancia, obviamente la velocidad va a ser menor, ¿sí? Y va a ser exponencialmente menor a medida que aumente esa distancia. Muy bien, jóvenes. Esto nos lleva a una pregunta, jóvenes, que era con la que iniciamos la parte de esta presentación. ¿Ok? ¿Qué es un bus de datos? O sea, todos esos puertos se comunican,
¿Sí? Habíamos dicho que un puerto, básicamente, de entrada-salida, es algo que nos permite hacer la transferencia de datos entre un receptor y un emisor, o entre algo que quiere enviar información y algo que quiera recibir esa información. ¿Ya? Entonces, eso se hace dentro de la board, jóvenes, a través de buses, ¿ok? Un montón de caminitos electrónicos que si alguno de ustedes lo ha llegado a destapar, las famosas torres, y han encontrado la board, encuentran un montón de caminitos electrónicos, entre otras cosas, hermosos. Pues a mí en lo particular me parecen que son supremamente estéticos, muy bonitos, ¿ok? Esos son buses, jóvenes. Y esos buses son los que nos van a permitir que esa transferencia de datos se pueda hacer en forma ordenada y en forma tal que no todo el mundo quiera transferir datos simultáneamente, sino que eso se pueda organizar. Y ahí, jóvenes, recuerden el segundo slide que les presenté, ahí es donde interviene la PPI, el famoso 8255, para hacer toda esa etapa de control que más adelante lo vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hay aquí, jóvenes? ¿Qué tienen esos buses? Tienen dos características principales. Otra vez, lo que hablamos al principio. Pulso o velocidad de reloj para poder sincronizar, ¿ok? Tanto desde el transmisor hacia el receptor como del receptor hacia el transmisor. Esa sincronización la tiene que generar un reloj y entonces ese puerto por el cual va a salir una información a través de ese bus que va a llevar ese dato, tiene que tener ese reloj de sincronización. Y existen los buses unidireccionales, full duplex y duplex. El bus unidireccional es básicamente aquel que no va sino en una sola vía. Hagan de cuenta, jóvenes, el micrófono. En el micrófono usted solamente puede ingresar información a la computadora, pero usted por el micrófono no puede extraer información de la computadora. ¿Ok? Eso es lo que se llama unidireccional. Ahora, existían los duples. Los duples es, yo puedo enviar, espero, y recibir. Y espero para poder enviar. Todo por el mismo bus. ¿Ok? Hagan de cuenta como en algunas vías desafortunadamente, de algunos pequeños pueblos de Colombia, donde cuando va un bus o un vehículo, el otro tiene que esperar para darle paso a uno de los dos, y después de que ese pasa en una forma muy estrecha, el otro puede pasar. O sea, si ustedes miran, ahí ambos vehículos pueden desplazarse en dos diferentes direcciones, pero tienen la limitante de que no lo pueden hacer simultáneamente. Y para eso se diseñó el full duplex, jóvenes. Full duplex es que ambos pueden existir simultáneamente. Ahí, jóvenes, es muy importante porque se pueden transmitir tanto en una dirección como en la otra simultáneamente, aprovechando anchos de banda. ¿Ok? Ese término es muy importante que ustedes como ingenieros lo tengan claro, muchachos. Anchos de banda y poder hacer transmisión full duplex para poder conectar esos puertos. ¿Ok? Muy bien. Otra vez, ¿hacia dónde nos lleva eso? A esto, muchachos. En la parte izquierda ustedes ven la CPU. Y ojo, jóvenes, estoy hablando de la CPU real. La Central Processor Unit, unidad de procesamiento central. No como mucha gente que le dice a la torre que dijimos ahora, CPU. No, eso no es una CPU, eso es una torre o una caja o cualquier elemento. Pero dentro de esa torre está la CPU, que es el procesador o el procesor. ¿Ok? Entonces, jóvenes, ese procesador, mírenlo, cuando hace cálculos, se va a comunicar con la memoria, que es básicamente donde almacena esos cálculos,
bien sea que los lleve en forma definitiva o bien sea que les sirvan en forma temporal para poder seguir haciendo cálculos, ¿ok? Y posteriormente llevarlos a las unidades que lo requieren, o sea, a los puertos a través de las unidades de entrada-salida. Entonces, jóvenes, existe el bus de datos, ¿ok? Eso es bien importante, o sea, donde no van a viajar sino datos. Pero existe un bus de direcciones y existe otro bus de control. ¿Qué significa, jóvenes? Hagan de cuenta como si fuera un semáforo que les voy a mostrar un poquito más adelante, ¿sí? En el cual, ok, usted puede ir en un sentido y yo voy a controlar hacia dónde usted va, ¿ok? Entonces, ese bus de control primero verifica hacia dónde yo quiero ir y cuando él dice, ok, usted ya está listo para poder ir, entonces me indica, vaya en esa dirección. Eso es bien importante, jóvenes, que nosotros como ingenieros de sistemas tengamos claro. Existe el bus de datos, que es solo datos, no viajan sino datos. Pero para que esos datos viajen bien, tiene que existir un bus de direcciones que va a manejar hacia qué puerto de entrada-salida usted quiere ir y un bus de control que le va a permitir ir o no ir dependiendo de la congestión de datos que haya acá. Venga, jóvenes, yo me quiero detener un poco en esta parte porque esto es fundamental, ¿sí? Sobre todo, jóvenes, cuando ustedes como ingenieros de sistemas están haciendo, por ejemplo, una actualización de una base de datos, requieren que un procesador sea muy fuerte, o sea, que haga el mejor performance en términos de ustedes, que tenga muchos núcleos, ¿sí? Para permitir que haga un procesamiento mucho más veloz. Pero todo ese procesamiento, jóvenes, requiere un orden, porque no puede ir como loco, simplemente se procesó y se fue. No. Primero, esos datos que son resultado del procesador normalmente van a la memoria, porque entre el procesador y la memoria RAM quiero decir, ¿no? Esa memoria RAM, la velocidad de transferencia de datos es altísima. Estamos hablando de nanosegundos. Ya no hablamos ni de milisegundos ni de microsegundos, sino de nanosegundos. ¿Ok? Inclusive, jóvenes, si les cuento estos días, ya vi memorias de picosegundos. O sea, ya no 1 por 10 a la menos 3, ni 1 por 10 a la menos 6, que serían los micro, ni 1 por 10 a la menos 9, que son los nanos, sino que estamos hablando de transferencias de memoria RAM de 1 por 10 a la menos 12. O sea, una capacidad de transferir datos increíblemente rápida. Entonces, el procesador, esos cálculos parciales que va realizando, se los entrega al sistema operativo para que los almacene rápidamente en la memoria. Y algunos otros cálculos que hace el procesador requieren resultados parciales de acá, entonces debe volverle a hacer transferencia muy rápidamente. ¿Ok? Ahí es muy importante, jóvenes, el concepto de memoria RAM, que la mayoría de la gente desafortunadamente no lo aprovecha. Si usted quiere tener el mejor desempeño, el mejor performance de un procesador, tenga la mayor cantidad posible de memoria RAM. ¿Por qué? Porque cuando este señor tiene muchos núcleos, hace operaciones muy rápidas, ¿ok? Pero como él internamente tiene una memoria muy pequeñita, él requiere un almacenamiento en una memoria más grande. Entonces, si procesa muy rápido y usted le recibe muy rápido en memoria, puede el procesador seguir trabajando muy rápido. Pero si usted tiene memoria RAM muy poca, entonces se forma un cuello de botella. ¿Ok? Miren qué tan importante es eso, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya el sistema operativo decide si entregar esos resultados que hay en memoria a las unidades de entrada-salida, o sea, a discos duros de almacenamiento definitivo o a memorias USB,
o a cualquier tipo de dispositivo que esté utilizando como puerto el usuario, entonces se lo va a entregar, pero previo control, jóvenes, como ustedes ven acá, del bus de direcciones y el bus de control. ¿Ok? Yo quiero que esa parte quede clara, jóvenes. Voy a hacer una pequeña break de 2 minutos. Si alguno tiene pregunta con relación a esta parte, jóvenes. ¿O estamos bien hasta ahora, jóvenes? Adelante, Marcelo. Gracias, Ferney. Gracias, Mateo. Ok, Marcelo, ya enseguida, entonces, tú me haces la pregunta, ¿ok? Porque esta parte es muy importante para nosotros como ingenieros, ¿ok? Ok, ya, con relación a los discos, ¿qué inquietud tú tienes? Ok, sí, ya, discos, memorias, tarjetas gráficas. Ok, ok, listo. Muchas gracias, Marcelo. Excelente pregunta, excelente pregunta. Ok, muy bien. Dos cosas, jóvenes, con relación a la pregunta de Marcelo. La primera, y es, jóvenes, que no, Brian, lo vamos a tener básicamente en emuladores, ¿ok? Y te vas a dar cuenta lo fantástico que es eso. Entonces, Marcelo, te voy a responder. Ojo, no es lo mismo una tarjeta gráfica para un computador personal normal que una tarjeta gráfica para un gamer. ¿Ok? Eso es bien importante cuando hablamos de tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica del gamer tiene un procesador propios, que era lo que les decía al principio, que se llaman DSP, Digital Signal Processor. O sea, procesadores diseñados exclusivamente para manejar arreglos gráficos. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de un videogamer y estamos hablando de que tiene gráficos en 4K o en 8K, esas tarjetas mueven mucha cantidad de información. ¿Ok? Y la requieren supremamente rápido para poder que ese jugador, en términos reales, lo vea como si estuviese en tiempo real. ¿Ok? Ahora, otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, que tú tienes un banco, un sistema financiero, y le vas a hacer un update o un upgrade a una base de datos. ¿Ok? Ahí que requieres dos cosas simultáneamente, Marcelo. La primera, procesadores de muy alta capacidad. ¿Ok? Y mucha memoria RAM. ¿Por qué? Porque cuando se hace una actualización de una base de datos grande, estoy hablando de un sistema financiero, así lo hagan los mainframes, pero igual es exactamente lo mismo, se requiere que los cálculos que haga el procesador en forma temporal lleguen rápido al procesador para seguir haciendo el proceso de cálculo. ¿Ok? Entonces, Marcelo, en general, no es cuál tiene mayor rapidez, sino cuál de ellos es el más específico para una necesidad específica. Ahora, yo no me gano nada, Marcelo, si tengo una tarjeta graficadora de videogamer, ¿sí? Y tengo un procesador bien lento, ¿ok? Obviamente, pues en ese caso no voy a hacer absolutamente nada, porque igual todo lo de la tarjeta, así tenga procesadores internos, tiene que pasar en una u otra forma por el procesador. Entonces, la idea
más que cuál es la velocidad, es cuál es la necesidad y dónde yo optimizo esa velocidad, Marcelo. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro esa parte, porque ya tú ves, Marcelo, y ustedes ven, jóvenes, que lo importante, ok, con mucho gusto, jóvenes, es que ustedes conozcan cómo se desarrolla eso. Y ya voy a ir terminando en esta parte, jóvenes, permítanme que les voy a mostrar la parte final de lo que les tenía preparado para el día de hoy. ¿Ok? Esta que acabamos de ver. ¿Y esto? ¿Qué es esto, jóvenes? Esto, jóvenes, es lo que acabamos de ver. Si ustedes ven, hay 4 vías, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Ok? Esas 4 vías, jóvenes, requieren que vayan esos vehículos que ustedes ven, hagan de cuenta que son los datos. Pero, jóvenes, ustedes se podrían imaginar cómo sería ese flujo de datos si no hubiesen semáforos para controlar ese flujo. Sería una caos completa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos en términos reales de que necesitamos buses de datos, o sea, estos señores, ¿sí? Y entre más grande sea el bus, se supone que va a llevar más datos. Por ejemplo, no es lo mismo una motocicleta, entre comillas, que lleva pocos datos, a un automóvil que puede llevar más datos, o a un bus, un autobús, es el nombre correcto en Colombia, un autobús que puede llevar todavía mucho más datos. Pero dependiendo del tamaño, también viaja la velocidad. ¿Ok? Ahora, si todos quisieran entrar al mismo tiempo, se formaría el caos. Entonces, por eso es que esos puertos donde viene alguien por acá y quiere ingresar datos, otros quieren extraer datos, por aquí hay otros que quieren ingresar y otros quieren extraer, eso hay que controlar. ¿Ok? ¿Y cómo es eso, jóvenes? En esta primera gráfica ustedes lo ven ahí, ¿ok? Pero miren esta otra. Bueno, es una pequeña explicación. ¿Ok? ¿Qué es un bus de datos? ¿Qué es un bus de dirección? ¿Y qué es un bus de control? ¿Ok? Ya lo hablamos en una forma muy coloquial, ¿sí? El bus de datos, el bus de dirección y el bus de control. Y ahora, jóvenes, que ya ustedes están viendo ese slide, que no se justifica repetirlo, pues entonces, jóvenes, mírenlo en esta otra gráfica. ¿Ok? Que es básicamente, jóvenes, lo que ustedes conocen normalmente. ¿Ya? Entonces, cada automóvil, en este caso no se ven sino automóviles, hacen falta camiones, hacen falta autobuses, todos quieren ser atendidos, ¿ok? O bien sea entregar datos o bien sea recibir datos. Ahí, como ustedes pueden ver, jóvenes, no existe sino un... Usted tiene acá, mírenlo, tiene este vehículo que viaja en este sentido. En mi caso voy a poner el mouse, jóvenes, de derecha a izquierda. ¿Ok? Mírenlo. Eso es lo que se llama la dirección. ¿Ok? Y estos son datos. ¿Ok? Este es el bus de datos. Ahora, miren que existe otro sentido. De izquierda hacia la derecha. Mírenlo acá. ¿Ok? Igual podríamos hablar de sentido de arriba hacia abajo, en este caso en la pantalla, o de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces hablamos de datos, o sea, todo esto son los buses, este es el bus por el cual van a transitar todos esos datos en diferentes tipos de sentidos, derecha, izquierda, izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, arriba. Pero todos requieren control. ¿Sí? Y ese es el bus de control. Y ese es el que nosotros, jóvenes, muchas veces como ingenieros, a veces desperdiciamos. Existe
un famoso control que se llama el controller interrupt o control de interrupciones. Y ese, de pronto algunos de ustedes lo han visto. Les voy a mencionar un caso, espero que lo hayan visto. Cuando usted le da control al suprimir a su computadora, normalmente aparece, bueno, en las nuevas le aparece cerrar sesión, pero en otros le aparece que si usted quiere parar o detener algunas tareas, ¿sí? Entonces, jóvenes, esa interrupción ejecuta le muestra todas las tareas que está realizando simultáneamente el procesador, ¿ya? O sea, todos esos buses que están viajando. Y esa tarea, entonces, jóvenes, es la que permite, jóvenes, que ustedes puedan tener control y decir no. Y ojo que es muy usual que las personas digan cuando desean interrumpir todo y la mayoría de la gente dice sí. Y jóvenes, cuando usted le dice sí, está corriendo el riesgo de que esos datos que estaban siendo procesados se pierdan. Y no solamente los datos, sino el software que estaba utilizando, que estaba abierto en ese momento. Entonces, es muy probable que pueda correr un riesgo de corromperse. ¿Sí? Espero que nunca les haya aparecido archivo corrupto, ¿ok? O que está corrompido, o sea, archivo dañado. Ese control, jóvenes, va a poder permitirles a ustedes decirle, no, vea, primero voy a dejar que estos se detengan en el sentido de derecha a izquierda y que se detenga también el sentido de izquierda a derecha. Y solamente voy a permitir los que vienen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ese control de interrupciones, jóvenes, cuando necesitamos hacer una actualización de una base de datos, es muy importante porque ese control de interrupciones nos va a permitir, entre comillas, sacar del sistema a usuarios que, entre comillas, estén usando recursos del sistema. ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces, a veces cuando se hace una actualización, a usted le dicen, dentro de tal tiempo, por favor, no use su máquina porque vamos a hacer una actualización. Y la gente sigue usándola. Cuando menos piensa usted, se le cayó el sistema. Pero es porque todos los recursos del sistema, procesor y memoria, están destinados para esa actualización. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Esto era lo que quería mostrarles a ustedes a nivel de puertos, porque todo esto es la parte de puertos. Voy a dejar de compartir y quiero escucharles inquietudes o red. Ok, ya tengo otra vez red. Entonces, jóvenes, la idea es para que podamos compartir este tiempo y ustedes me digan si tienen inquietudes, si tienen preguntas frente a todo este concepto de puertos. ¿Cómo nos fue el día de hoy con la presentación, jóvenes? ¿O estuvo bien, jóvenes? ¿Ah? ¿Quién me cuenta, por favor? Ok, Profe, ok, una pregunta. gracias. Adelante, sí, por supuesto. ¿Cómo es posible que en el USB-C hayan servicios más allá de solo transmisión de datos y también energía? Porque estaba viendo que estos USB-C incluso, por ejemplo, te pueden servir para conectar un monitor, pero al mismo tiempo te dan carga al portátil y al mismo tiempo pues te habilitan otros puertos.
Excelente pregunta, Nicolás. Los USB tienen esa capacidad. A ver, hay un concepto que de pronto ustedes, yo creo que ya manejan, que se llama ancho de banda. ¿Ok? Hagan de cuenta como esas vías que vimos ahora, ¿sí? Unas vías en las cuales, digamos, en un sentido, ustedes han visto, jóvenes, que también existen autopistas en las cuales podemos enviar en un solo sentido 8 vehículos y en otro sentido otros 8 vehículos. Entonces, cuando tenemos estos anchos de banda tan grandes, Nicolás, lo que se hace es que algunos de esos carriles, ¿sí? Sí, lanes, carriles, se destinan para una función específica. Por ejemplo, digamos que lo que más consume es vídeo. Entonces, si yo tengo 8 carriles en un sentido y 8 carriles en otro, digamos que yo puedo coger 6 carriles de un sentido para vídeo, ¿ok? Para la máxima capacidad, o sea, para tener vídeos de muy alta capacidad. Puedo tener otro carril para data, ¿ok? Y dentro de data va el audio. Recuerden que ya el audio, que aunque nosotros los humanos escuchamos como audio, realmente en la computadora ya no es audio, sino que se convierte en data. ¿Ok? Y ese otro tercer carril, Nicolás, se aprovecha para generar energía eléctrica. Claro, aquí viene lo interesante. Entre más ancho de banda yo tenga, entre más consumo de información a nivel de transferencia tenga, el consumo de energía es mucho más alto. ¿Ok? Por eso cuando se hacen ese tipo de conexiones de transmisión de vídeo, audio y data simultáneamente por un puerto USB y adicional energía, el consumo se aumenta en una forma bastante alta. ¿Ok? Pero es básicamente ese sistema, Nicolás, anchos de banda que permiten hacer todo este tipo de cosas. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias por la explicación. Con mucho gusto. Muy bien, jóvenes. Si alguno tiene otra inquietud, otra duda, rápidamente, jóvenes, ya para ir terminando, porque siempre ha sido una poco de tiempo para ustedes, me cuentan. Muchas Sí, gracias, jóvenes. yo tengo una más, profe. Dime, Nicolás. Eh, Dime, Nicolás. sí, profe. Sobre, digamos, el cambio que hay en el paradigma de la computación cuántica, digamos, las estructuras, o sea, la arquitectura que nos mostrabas del computador y, digamos, estos componentes que eran como periféricos, que obviamente había como una unidad de almacenamiento, ¿cierto? Digamos Sí. que hablando a futuro y como tú dices, decís ustedes que van a ser ingenieros y tal, y la labor del ingeniero, ¿has tenido la oportunidad de pronto de ver qué tanto cambia el paradigma? ¿Se sigue manteniendo, por ejemplo, el modelo de von Neumann? ¿O realmente, digamos, el cambio es muy notable como para repensar, digamos, materias como esta? Oh, sí, Nicolás. La verdad, y te lo digo sinceramente, el cambio es dramático. Ojo, ese cambio no es ya, porque todavía estamos a nivel de experimentación. Pero para que tú sepas, en ese caso, o que tú puedes prever, Nicolás, es que, por ejemplo, ya no se utiliza lógica binaria, ¿sí? O sea, ya no es solamente o sí o no, o es 1 o 0, no. Porque cuando hablamos de computación cuántica, ya hablamos de 3 estados. Uno puede ser que sí, otro puede ser que no, y otro puede ser indeterminado, pero predictivo. O sea, eso cambia por completo todo el proceso de arquitectura que hemos desarrollado a partir de la lógica binaria. ¿Ok? Ahora, a nivel de dispositivos,
yo he visto afuera de Colombia, ya están haciendo prototipos, pero todavía está en fase experimental, discos duros que almacenan luz, o sea, que almacenan fotones, Nicolás. Ya no almacenan campos electromagnéticos como eran los antiguos discos duros móviles, ¿no? Ni como los que almacenan hoy en día de estado sólido. No, estamos hablando de que se está tratando de desarrollar equipos que pueden tener la capacidad de almacenar fotones, o sea, una cantidad gigantesca de información que hoy todavía no alcanzamos a dimensionar. Entonces, esos paradigmas van a cambiar, Nicolás, pero todavía se requiere un buen trecho de tiempo para que eso llegue a ser realidad técnicamente hablando. ¿Ok? O sea, en el caso que tú propones, que me encanta, por ejemplo, cambiar un contenido de este tipo de asignatura, digamos que todavía tiene validez hasta dentro de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque esos cambios que se están viendo y que yo he sido testigo en muchos de ellos, verlos, no he tenido el honor de participar, pero verlos, se van a dar. Y se está dando, pero todavía en fase experimental, Nicolás. ¿Ok? Entonces esto va a tener que cambiar. Oh, sí, con absoluta seguridad, pero digamos que todavía hay que darle tiempo mientras esos cambios llegan. Pero me encanta esa pregunta tuya porque eso es muy importante para nosotros los ingenieros. Bueno, hoy vemos esto, pero mañana, ¿qué diablos va a pasar? ¿Para dónde diablos vamos a ir? Y esas son las preguntas interesantes, Nicolás. Muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias a usted, profe, muy amable. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, ya para terminar, le voy a dar las gracias a todos ustedes, a mis compañeros, al ingeniero John Soto, que es el director del curso de arquitectura. Oh, muchas gracias. Lo mismo que al ingeniero José Alfair, que es otro compañero el ingeniero, es compañero también de arquitectura. Y a ustedes, jóvenes, por haber estado durante todo este tiempo del acompañamiento. Jóvenes, muchísimas gracias y una feliz día para todos ustedes. Que descansen. Bueno, muy buena noche para todos, que descansen. Gracias, ingenieros, por la reunión del día de hoy. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Feliz noche, que Muchas descansen. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, estudiantes, por participar. Gracias a usted, ingeniero José.